les va? Bienvenidos a partir de este momento temas económicos. Empezando el fin de semana, aquí vamos nosotros a hablar de eso. Estados Unidos comercia con el doble de los países de las Américas que con China, ha dicho ayer Wilbur Ross en Perú, utilizando la Cumbre de las Américas como una oportunidad para demostrar que Estados Unidos puede ofrecer más beneficios comerciales a la región en contraste con China. ¿Usted le cree? Nosotros tenemos números para mostrarle. Además, hablando de números, hay un nuevo informe, indica que los ricos cada vez concentran más riqueza, mientras los pobres seguimos sin posibilidades. Hoy el análisis en nuestro expediente económico, un ambiente caracterizado por bajos ritmos de crecimiento, empleo, inflación y tipos de interés son los síntomas del llamado estancamiento secular. Hoy en nuestro programa vamos a analizar este fenómeno. Este jueves en Puerto Rico, 870.000 familias se quedaron sin electricidad, luego que un árbol cayera en una línea eléctrica. Según la Autoridad de Energía Eléctrica, pasadas las 7 de la tarde, hora de Puerto Rico, se comenzó con el restablecimiento del servicio que afectó las áreas más pobladas de la isla. A más de 6 meses del paso de los huracanes, más de 100.000 clientes, así les llaman, no usuarios, permanecen a oscuras, mientras la ayuda que supuestamente iban a destinar desde Estados Unidos aún no aterriza en Puerto Rico. La respuesta del gobierno de Rosselló ha sido la privatización de la Corporación Eléctrica del país, generando un gran rechazo en la población. La situación de crisis humanitaria que vive Puerto Rico no ha cambiado en nada. Después de los 89.000 millones de dólares que dijo aprobar el gobierno federal de Estados Unidos para paliar los efectos de los huracanes Irma y María. De hecho, según las propias autoridades estadounidenses, solo han transferido 18.500 millones de dólares, lo cual ha sido motivo de críticas por parte de senadores demócratas de Florida, que piden al gobierno de Trump acelerar la tramitación de la asistencia federal a la isla, dada la gravedad de la situación. Al finalizar 2017 han salido del país más de 179.000 puertorriqueños y las estimaciones del Centro de Estudios Hunter no son nada alentadores al proyectar entre lo que va de 2018 y el próximo año el éxodo de más de 470.000 habitantes, que representan el 14% de la población, que están repartidos en mayor medida en Florida. Desde 2006 hay más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en la isla, mientras en Puerto Rico la población ha caído a 3 millones con tendencia a la baja. El número de puertorriqueños residentes en Estados Unidos supera ya el umbral de los 5.4 millones de personas. Otro punto, el contraste. Venezuela. El gobierno nacional dio inaugurada una planta desalinizadora en Nueva Esparta, al oriente del país, que se suma a las 116 plantas que convierten agua de mar en agua potable a lo largo y ancho del Caribe venezolano. El proyecto, explicó el jefe de Estado venezolano, se hace a través del Fondo China-Venezuela, que ha permitido transferencia de tecnología y la instalación de estas 116 plantas que desalinizan, en el caso de Nueva Esparta, 110 litros de agua por segundo. La meta es alcanzar en el año 2025 100% de cobertura de agua en todo el país, para luego pasar a la exportación de estas plantas usando petros y yuanes. Así el Caribe insular, centroamericano y también el suramericano se ven beneficiados de estos convenios que están en marcha. Y el agua es una necesidad del pueblo. El agua es un derecho humano vital. El agua no puede privatizarse, ¿no? Como lo están haciendo allá en Argentina, en Colombia. Privatizar el agua totalmente. No, el agua tiene que ser un derecho social, un derecho humano, una necesidad satisfecha. Otro punto, gobierno de Uruguay anunciando colocación de bonos en dólares en el mercado mundial, vencimiento 2055. Información oficial indica la intención del país es usar estos ingresos netos de la venta del bono para propósitos generales gubernamentales como refinanciación y recompra de bono. La fecha de liquidación de la oferta de recompra está prevista para el próximo jueves 18 de abril. Allí la información aportada por Prensa Latina.
En tanto, la Cumbre de las Américas, que ya comenzó en Lima, con la ausencia de varios de los mandatarios de la región y del presidente Trump, no deja de servir de escenario para la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que pugnan por su influencia geoeconómica aquí en Latinoamérica. Este jueves, el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross amenazó a China que no cederá el liderazgo que dicen aún tener en su otrora patio trasero y dijo que las economías de Latinoamérica se benefician más del comercio con Estados Unidos que con China. Según Ross, la región registró el año pasado un déficit comercial de 67.000 millones de dólares con el gigante asiático, que es el mayor comprador de materias primas latinoamericanas. Estados Unidos comercia con el doble de los países de las Américas que con China. De hecho, las exportaciones estadounidenses a nuestros vecinos en este hemisferio son mayores que las exportaciones a toda Asia juntas. Sin embargo, otros datos parecen decir lo contrario. Entre 2005 y 2006, el Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China otorgó más de 141.000 millones de dólares en préstamos a países latinoamericanos y caribeños, que fueron destinados a proyectos energéticos y a 24 obras de infraestructuras. Estos préstamos de capital chino superaron los otorgados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente, en la primera reunión China-CELAC en 2015, el presidente Xi Jinping anunció la inversión de 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años, pudiendo duplicarse a 500.000 millones de dólares en 2025. Temas petroleros. OPEP preocupada por la influencia de la geopolítica en aumento del precio del petróleo. Mohammad Barkindo dijo que la organización sigue con mucha atención la situación en Oriente Medio y otras regiones del mundo que repercuten como factor determinante en los actuales precios del crudo. Motivo, según sus propias palabras, de preocupación no solo para OPEP, sino también para los consumidores. Vale entonces, después de reflejar esta información, ir a ver marcadores. Brent, 71.81, siempre dólares, siempre por barril, tengan esa referencia. Perdía 22%. WTI, 66,64, perdía 0,16. OPEP operando en 68,73, subía 0,44. Me preparo para ir a la pausa. Luego de esto vamos a ver la huelga ferroviaria en Francia. ¿Por qué se da? ¿Lo intentaron antes? ¿Qué plantean los trabajadores? Ya les cuento. Vamos a ver ahora cómo Francia enfrenta su sexta jornada de huelga de trabajadores ferroviarios contra el proyecto de reforma que quiere imponer el presidente Emmanuel Macron a una empresa pública de trenes. SNCF es la sigla de esa empresa. La jornada coincide además con el inicio de las vacaciones escolares en algunas regiones del país. Se da un día después que el presidente Macron asegurara en entrevista televisiva que no tiene intención de renunciar a su reforma. Si bien a esta jornada de huelga se ha sumado solo 38% del personal indispensable para circular, cifra inferior a las jornadas anteriores, el paro ha provocado aglomeraciones en estaciones ferroviarias y tiene repercusiones también en otros medios de transporte. En la región parisina se registraron por la mañana más de 300 kilómetros de atascos viales, 100 más que los habituales. Los trabajadores del sector se oponen a ceder sus derechos laborales y se oponen a la apertura del ámbito ferroviario a la competencia.
Miren estas imágenes, un cementerio de trenes que resume la actual situación del sector en Francia. En las afueras de Ajuyen, en este lugar solía estar lleno de unos 2.500 vagones que transportaban mercancías y se movían cada día en la ciudad, pero eso fue hace 2 décadas. Hoy solo 20 vagones pasan diariamente. Desde el 2008 a esta parte, el tráfico ferroviario de mercancías ha caído en un 20% a nivel nacional, de acuerdo con datos oficiales. En la actualidad, algo menos del 10% de los bienes transportados en Francia pasan por ferrocarril, el 80% lo hace por carretera. Los sindicatos ferroviarios sueñan con otro futuro, por eso pusieron en marcha este plan de 3 meses de huelga de 2 días, impugnando las reformas de Macron, incluido el estado legal en el cual se encuentra la empresa SNCF y las condiciones laborales de los nuevos empleados. Aún hay trabajadores añejos, como el que verán a continuación, Gregory Loyer, que ve un futuro brillante para SNCF y explica que desde el año 1981 ya se han producido varias reformas que han fracasado. He visto bastantes reformas en esta empresa desde 1981. Reformas que siempre se presentaron como la única alternativa para construir esta empresa. Cuando se mira, ninguna de las reformas que vinieron una después de la otra aseguró el desarrollo. Por el contrario, estamos en una situación en la que el transporte de mercancías casi se ha desvanecido, pero también donde el transporte de pasajeros no es tan bueno como se esperaba en términos de calidad o cantidad. Esta reforma empeorará y conducirá al corto plazo de la desaparición de la compañía nacional y la convertirá en una empresa que no sirve lo que nuestra sociedad necesita. Otro punto, la Franja y la Ruta, iniciativa de China, rinde frutos. De acuerdo a la Administración General de Aduanas, Importaciones y Exportaciones del gigante asiático con países ubicados a lo largo del cinturón crecieron 12,9% primer trimestre de 2018, contabilizando 1,86 billones de yuanes. Tasa de crecimiento total fue de 3,5%. Exportaciones a lo largo de estos 3 primeros meses se evaluaron en 1,03 billones de yuanes, mientras que las importaciones ascendieron a 829,2 millones de yuanes. Hay que decir aquí, primer trimestre, importaciones y exportaciones de China con mercados emergentes en la ASEAN incrementaron 13,7%, con América Latina 14% y con África 12,4%, mientras que con Rusia el intercambio subió 20,5%, con Polonia 16,6% y con Kazajistán 16,2%. Franja y la Ruta, como vemos, inyecta una nueva vitalidad en este comercio exterior chino. Nuestro intercambio comercial con la Unión Europea y la ASEAN es positivo. En particular, nuestro comercio con países a lo largo de la Franja y la Ruta crece a gran velocidad, muestra que la iniciativa de nuestro país desempeña un papel cada vez más importante. El mundo transita hacia el dominio económico de una clase minúscula. De acuerdo a un informe realizado por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, el 1% más rico del mundo acaparará antes de 2030 el 64% de la riqueza global en poco más de una década. Y es que actualmente la riqueza del segmento de la población planetaria más acaudalado está creciendo a una media anual del 6%, mientras que la de los demás solo lo hace en un 3%. Esta concentración de capital en pocas manos es producto de la desigualdad de ingresos y la acumulación de activos y mayores tasas de ahorros en el lado de los ricos, causales a las que se suma que quienes más poseen tienen la oportunidad de invertir una gran parte de sus riquezas en activos financieros, los cuales les permiten multiplicar sus ingresos. Esta disparidad la reflejan los expertos. Oxfam en enero pasado publicó que el 82% de la riqueza creada a nivel mundial en 2017 había ido a parar al 1% más rico,
sin que la mitad más pobre de la población humana mejorase en nada su situación. Mientras Bloomberg alertaba en diciembre pasado que en menos de una década los gestores de los fondos BlackRock Inc. y Vanguard Group acumularán $20 billones, cifra muy por encima de los presupuestos anuales actuales del gobierno de Estados Unidos. Ante esta amenaza, en el Pleno de la Cámara de los Comunes, el laborista y exsecretario jefe del Tesoro británico, Liam Byrne, hizo un llamado a los líderes mundiales a actuar, destacando: si no tomamos medidas para reescribir las reglas del funcionamiento de nuestras economías, entonces nos condenamos a un futuro que seguirá siendo desigual para siempre. Eso es moralmente malo y económicamente desastroso, pues nos arriesgamos a una explosión de inestabilidad, corrupción y pobreza. Una obscenidad, así planteadas las cosas, tanto en tan poquitas manos. Pausa rápida. ¿Qué se viene? Que analicemos este fenómeno. Se llama así el fenómeno económico. Estancamiento secular. ¿De qué se trata? Ya les cuento. Fíjense esta situación, en lo que va de siglo y en especial a partir de la crisis del año 2008, la economía global se ha deslizado en una dinámica caracterizada por bajos ritmos de crecimiento, empleo, inflación y tipos de interés. Esos son los síntomas del llamado fenómeno estancamiento secular, un término acuñado por Alvin Hansen y recuperado por un economista y exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Hablamos de Larry Summers en el año 2013. Una tesis que intenta dar luces sobre el momento actual que está pasando el sistema capitalista en su fase neoliberal. ¿De qué se trata? ¿Cómo es la dinámica? ¿Por qué se sigue hablando de él por estos días? Empecemos a revisar y a conocer. El estancamiento secular podría definirse como un estado duradero de ralentización del crecimiento y reducción del PIB per cápita a causa de una crónica insuficiencia de la demanda global. Es decir, la crisis económica se convierte en la norma a largo plazo como un hecho permanente y no como el resultado temporal consecuencia de un momento. Entre sus causas se cuentan: la ralentización del crecimiento demográfico. El menor aumento de la población, tanto en los estados avanzados como en los emergentes, significa que en el margen el capital tendrá menos trabajo adicional al que incorporarse, lo que reduce la tasa de retorno de la inversión y, por tanto, el volumen total de la misma. La caída de la productividad, básicamente originada por una parálisis de la innovación tecnológica y o porque las nuevas tecnologías no tienen un impacto económico tan grande como las invenciones manufactureras del siglo XX. Combustión interna, electricidad, automoción, aviación, telefonía, televisión, láser, internet y telefonía móvil. El tercer argumento a favor del estancamiento secular es que el ahorro privado no consigue la rentabilidad necesaria para financiar la inversión privada. Siendo así, la tesis de Lawrence Summers sostiene que el capitalismo como modelo económico no sabe cómo aumentar su tasa de productividad global, ni tampoco sabe hacer frente al estancamiento de la innovación tecnológica, lo que en consecuencia impide reactivar esta economía real sin que termine en la creación de lo que se llama burbujas especulativas. Eso que parece que está en la base pero que no está. El sistema capitalista tiende a la crisis y así lo demuestra el comportamiento en el largo plazo del PIB en las economías avanzadas. Al menos durante medio siglo, la desaceleración en las tasas de crecimiento ha sido una constante. Si bien la crisis financiera de 2008 pronunció esta tendencia, el descenso no fue aislado y repentino. Y es que antes de la caída de los Lehman Brothers y a pesar de la burbuja inmobiliaria y del alto endeudamiento privado, la economía ya no funcionaba a pleno rendimiento. Solo ha sido un sistema muy exitoso en términos de su principio rector, la interminable acumulación de capital. Es decir, el estado normal de la economía bajo el sistema mundo capital tiende a una ligera depresión que parece poder alcanzar pleno empleo solo cuando se producen burbujas, sean estas tecnológicas, financieras o inmobiliarias. La manifestación más visible del estancamiento secular es la tendencia a la baja de las tasas de interés.
es decir, el abaratamiento del dinero. Pese a ello, la propensión sigue siendo al ahorro y no a la inversión. La deuda de los hogares en estados en porcentaje del PIB ha pasado de un 22% del PIB en 1952 a un 95% en 2010, cayendo al 79% en 2016. En este sentido, se cree que el problema subyacente es que los tipos reales de interés son muy elevados, mientras que la gente cree que son negativos, ya que en realidad son cero los nominales, pero con al menos cierta inflación esperada. Algo tendrá que ver que durante los últimos años las políticas desarrolladas en todo el mundo han estado guiadas por un principio básico: preservar el capital ficticio. La inyección de moneda se hace a ciegas, sin garantías de que la liquidez se utilice para favorecer las inversiones. Por el contrario, termina por alimentar la especulación y provocar un incremento del precio de los activos que no beneficia más que a los ricos y conduce a la formación de burbujas financieras. No es de extrañar que este desempeño mediocre de la economía global sea entonces una preocupación permanente para las autoridades financieras del mundo. Ejemplo, los bancos centrales que parecen haber perdido la brújula. Lo que las cifras de crecimiento de la productividad muestran es que la capacidad del capitalismo, o al menos de las economías capitalistas avanzadas, para generar mayor productividad está disminuyendo. El propio Fondo Monetario Internacional advierte de este hecho y explica que el mercado de trabajo flexibilizado, con contratos a tiempo parcial o de 0 horas y un empleo temporal de fácil contratación y despido, resultado de la aplicación de políticas neoliberales en las últimas décadas, no ha hecho nada para mejorar la productividad e incluso podría haberla empeorado. Pero por encima de todo ha hecho recortes a la economía real, tratando cada vez más de obtener beneficios extra en la especulación financiera. A escala mundial, la situación de los trabajadores es cada vez de mayor precarización, expresada en menores salarios, jornadas reducidas a unas pocas horas en muchos casos en función de las necesidades del empresario y no de su propia necesidad, o incrementadas pero sin remuneración extra. A la par, persisten elevadas tasas de desempleo acompañadas de miseria y hambre con niveles de vida por debajo del umbral de la pobreza. Ejemplos hay muchos, particularmente en aquellos lugares en donde el capitalismo ha presumido de su eficiencia. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.